Hola, bendiciones. Mi nombre es Javier Boldi, soy pastor de la iglesia Cristo Tú Haces Todo Nuevo en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Comparto esta palabra, esta lección, que es una serie de administraciones que hemos venido compartiendo en nuestra congregación, pero que ahora lo hicimos de esta manera, para que colabore con la edificación de las casas ministeriales en el lugar donde llegue este video. Esta es la lección número 3 de la iglesia en las casas. Y este material va acompañado de un material escrito que espero que usted pueda tener. Y si no, búsquenos en las redes sociales y se lo estaremos pasando. Aquellos que tienen el contacto, acérquense y tendrán el material correspondiente. Entonces, en esta tercera lección quería hablar acerca de odres nuevos para el vino nuevo. El antes y el después, o el antes y el ahora. Mateo capítulo 9, verso 17, nos enseña que, o dice así: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Se ha usado esta parábola para muchas predicaciones y muchas enseñanzas que han sido muy desafiantes en nuestra generación. Vamos a ver ahora aplicándola al tema de las casas. Las casas son, en mi opinión, en el entendimiento que tenemos hoy, después de 3 años de venir trabajando, y sé que hay otros que han trabajado muchos más años en las casas, pero nos toca quiero compartir esta palabra, entendiendo de que puede colaborar con algunas personas que lo están haciendo. Entiendo que las casas son el odre perfecto para esta nueva etapa, para lo que viene de la iglesia. Siempre lo fueron, pero fueron infravaloradas, fueron devaluadas por el exceso de show que se ha necesitado para divertir a las personas muchas veces. Perdón si ofendo a alguna persona, no es mi intención apuntar a nadie, sino apuntar a algo que sí nos hizo daño, que es la diversión que producen ciertos shows en los auditorios, que nos ha quitado la capacidad de entrenarnos y capacitarnos en la vida de Dios, en la vida cotidiana, en la vida doméstica, en la vida de las casas, donde podemos crecer y desarrollar la vida de Dios, el Espíritu Santo activando y fluyendo en las cosas diarias, en los conflictos, en el perdón, en la restauración que se da en la familia, en las casas. Entonces decíamos que las casas son el odre perfecto para esta etapa. Llevar el Evangelio de vuelta a lo cotidiano es fundamental para recuperar un espacio que la religión, el tradicionalismo y muchas veces la comodidad le cedió a los auditorios. Un odre, para los que no saben, es un recipiente hecho de cuero de oveja o de cabra, el cual se usa completo, entero, se saca y las patas se cierran y generalmente se coloca un pico o alguna forma de verter el líquido en el cuello del cuero, y así se genera como un gran bolso hermético para colocar. En la antigüedad se colocaban todo lo que fueran líquidos como aceites, vino, agua y otros elementos más, como leche también. En nuestros días el odre de vino, al ir recorriendo el Asia, Europa Oriental y más tarde Europa Meridional y Europa Occidental, se fue transformando en lo que para los argentinos, más para Sudamérica y sobre todo para la región ibérica, España, es lo que se llama la bota vasca, ¿sí? Ese recipiente tan tradicional de los gauchos nuestros o de los vascos en España, con la que se toma vino. Ese es el odre. El odre tiene la capacidad de ser flexible a la hora de colocar elementos que posiblemente fermenten, como el vino o como la leche, de la cual se hacía manteca o cremas en la antigüedad, ¿no?
Y eso permitía que al ser el cuero ser flexible, podía contener los líquidos sin rasgarse y sin romperse, siempre y cuando el odre fuera nuevo. Una vez que el odre se ponía viejo, se volvía rígido, duro, perdía su capacidad de estirarse y por lo tanto si se colocaba vino nuevo, se rajaba, que era lo que Jesús nos estaba enseñando en aquella parábola. Ahora, nuestras casas son ese odre flexible. ¿Por qué nuestras casas son ese odre flexible? Porque en casa podemos encontrar el horario adecuado, la forma adecuada, el ambiente adecuado, el lugar adecuado de la casa física para que el hogar pueda edificar una vida espiritual, una vida ministerial, doméstica, donde nuestros hijos vean el evangelio como algo cotidiano y natural y no como un lugar eventual de eventos religiosos, como muchas veces sucede con los auditorios o mal llamados templos evangélicos. Entonces, la casa se transforma en ese odre adecuado y flexible donde horarios, lugares y ambientes, como lo dijimos, colaboran con la vida espiritual. Y entonces es en este ambiente de las casas flexible, adecuado para que se cambien las cosas. Es muy difícil cambiar los horarios de reunión en un auditorio cristiano, en un centro cristiano. Es muy difícil, lleva tiempo que la gente se acostumbre, pero en la casa puede variar. Podemos tener devocionales en la mañana, podemos tener tiempos de oración después del almuerzo o antes del almuerzo, podemos tener tiempos de estudio de la palabra por la tarde o por la noche, y eso puede ser modificado, modificable, es flexible en la casa, de acuerdo a la dinámica del hogar. Ahora, en esto tenemos que entender que no es no es una cosa antagónica de la otra o contraria o antónima de la otra. No es auditorios o casas, casas o auditorios, casas o templos evangélicos, para decirlo en un idioma más genérico, aunque no más preciso. Pedro dice, en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rescato esto de todo el Nuevo Testamento, cuando encontramos que los apóstoles no tenían problema entre aquello o esto. Para una mente reconciliada, para un corazón reconciliado, para un espíritu reconciliado, muchas cosas que han sido antagónicas en el Evangelio en realidad son una construcción paulatina y progresiva. Es aquello y esto. No dejamos de ser hijos para ser siervos, ni hemos dejado de ser siervos para ser hijos. Alguna vez he escuchado a algún predicador trasnochado, posiblemente, decir: ahora somos hijos, ya no somos siervos, porque el siervo no sabe. Y tomaban un texto sacado de contexto cuando Jesús les llama amigos a los discípulos. Y no tenemos que olvidarnos de que todos los que hacemos la voluntad de Dios somos siervos de Dios y somos hijos y somos amigos de Jesús. Una cosa no quita la otra, son construcciones, son momentos, son circunstancias en las que Dios me necesitará como amigo y en otras me necesitará como siervo. En algún momento me necesitará Él como sacerdote y en otro momento me necesitará Él a mí como una nación santa para representar un gobierno. Dependiendo del lugar, del momento y de la voluntad de Dios, será que vayamos construyendo esta identidad dinámica, orgánica y polifacética que tenemos los hijos de Dios, maravillosamente construida en la revelación de la palabra. ¿Y por qué hablo de esto con el tema de los odres? Justamente porque no es algo rígido nuestra identidad ni nuestra dinámica cristiana. Así tampoco nuestras casas deben serlo. Es aquello y es esto. No edificamos casas porque estamos contra los templos, sino que es una construcción. Casas saludables hacen
congregaciones saludables y hace que los templos o los auditorios cristianos estén llenos de gente llena y no llenos de gente vacía. O hay un tiempo en que la identidad necesita ser afirmada y posiblemente a nuestros hijos les digamos, ustedes son hijos de Dios, y afirmemos la identidad de hijos, pero en la medida que crezcamos también entendemos que somos siervos de Él, que somos prisioneros de Cristo, y así sucesivamente vamos a ir construyendo una identidad muy dinámica, orgánica y al mismo tiempo multifacética, sin perder nuestra esencia en Dios. Por último, decimos en relación de esto que es antes más el ahora. Sigamos construyendo en la dirección de estos odres nuevos que son nuestras casas, que vamos a tener que cambiar las dinámicas, que no vamos a poder predicar en nuestras casas. Posiblemente en nuestras casas lo que hagamos será meditar, contemplar. Tal vez en nuestra casa cambien nuestras dinámicas de el culto. Ya no vamos a poner un púlpito en nuestras casas. Vamos a poner una mesa donde nos sentemos todos alrededor, como nos enseña 1 Corintios. Es la mesa a la que nos sentamos y compartimos a Cristo. He visto con cierta preocupación reuniones en las casas donde se pone un púlpito y videos donde se organizan reuniones hogareñas y hay un púlpito. Nada tiene que ver el púlpito con la casa. La casa es la mesa, es el compartir, es la vida dinámica, flexible y orgánica que lo espiritual aporta, desarrolla, edifica alrededor de la mesa. Te animo a que continúes con este material, sobre todo con el escrito que ustedes van a tener a disposición, y que ahora pasemos al siguiente punto, que es practiquemos. Practiquemos está en su material. Vamos a practicar esto. Hay algunas ideas allí que le pueden ser muy, muy útiles. Así que lo desafío a entrar, a seguir creciendo en esta vida dinámica, este odre nuevo, maravilloso, que nos ha de servir para seguir colocando vino nuevo desde las casas hacia la casa global para alcanzar todas las naciones. Que la tierra sea el ámbito, la casa donde Dios se pueda manifestar.